Hasta mañana. Gracias, Patricia. Bueno, buenas noches, señoras, señores. Bueno, quiero presentarles a un señor que representa, pues, no sé si una de las sorpresas. Luego, para las encuestas, y para muchos, fue sorpresa. Nosotros, dicho sea de paso, incumplimos lo que dijo la Junta Electoral Central y el día que hicimos el debate con 4 políticos, trajimos a un representante de UPyD, al que iba de número 2 en su lista, don Luis, por cierto. Pues y bueno, pues que no nos ha llegado ninguna notificación de que tengamos que ir para adelante en ningún momento. Pero bueno, lo dicho, les presento a nuestro invitado de esta noche, que era el número 1 en la lista de UPyD por Madrid y que será el portavoz del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, don Luis Velasco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Contento, supongo, ¿no? Pues contento y muy agradecido por su amable invitación esta noche. Para nada, al contrario. El honor es nuestro. Les presento también a mis compañeros antes de irnos a publicidad. Pilar Cernuda, ¿qué tal? Muy bien, hola. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Yo también muy agradecido por su invitación, don Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal, Victoria Gafford? Yo me sumo también. Nada, bueno, aquí esto empieza a ser un peloteo insoportable y sabéis que eso no me va nada. Pero vamos a ir a publicidad, nada, 5 minutillos y volvemos y hablamos de todo lo que hay en el panorama político con una de los componentes de esa estrella emergente en la cosa, que es Unión, Progreso y Democracia. Nos vamos, hasta ahora. Bueno, lo dicho, les anunciaba antes que esta noche nos acompaña don Luis Velasco, que era el número 1 en la lista de UPyD a la Asamblea de Madrid y que va a ser el líder, el jefe del grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid. ¿Se esperaban ese resultado, don Luis? 8 escaños en la Asamblea de Madrid. ¿He de ser sincero? Por favor. Siempre procuro serlo, incluso en televisión. Teníamos dudas. Yo tenía dudas personalmente. Yo, como digo, como soy economista, soy normalmente pesimista. Pero... Y más con la que está cayendo. Exactamente. Bueno, tenía dudas. Yo pensaba que sí, que podíamos superar la barrera del 5% y que eso nos daría, me parece que ha dado un salto ahí por la normativa, 5 o 6 diputados, una cosa así. 8, bueno, pues es un 6,3%, pues ha superado nuestras expectativas y estamos muy contentos, obviamente. Claro que sí. Ahora les doy paso a mis compañeros, pero tendría un montón de preguntas, casi de curiosidades que plantearle, pero ¿hay un tipo de votante de UPyD? Voy a simplificar la cuestión. Sí. ¿De quién recogen ustedes? Porque ustedes no existían hasta ahora. ¿Del votante del PP, del votante del PSOE, del indignado desencantado? Un poquito de todo. ¿Quiénes les votan ustedes? Pues yo creo de todos. Es decir, nosotros trabajamos, nuestros expertos electorales trabajan sobre encuestas ajenas, porque nosotros no hacemos encuestas propias, no tenemos dinero para hacer una encuesta seria, y pensamos que recogemos de los 3 frentes. ¿Cuánto de cada uno? No lo sé, depende de la elección. Lo que sí está más definido a la vista de los resultados en las europeas y en las generales es un poco nuestro votante tipo, que es una persona entre joven en sentido amplio, digamos de 20 años hasta 45 o 50, clase media alta, urbana, poblaciones grandes, lo que podemos llamar, aunque no me gusta la denominación, gente ilustrada, que busca información, especialmente en la red. Ahí somos fuertes y por eso una de nuestras... activos en uno de nuestros elementos de trabajo en la campaña electoral ha sido trabajo en la calle, como en la época de la transición casi, y muchísimo en la red. En las redes sociales hemos sido muy importantes. Bueno, me salen un montón de preguntas, seguro que mis compañeros se las formularán. Pilar. O Luis, como queráis. No, por favor, las señoras primero. Luis, ¿qué tal? Uno de los argumentos que utilizaba antes de campaña UPyD era el apoyo a las listas más votadas. Tiene una representación muy importante en Madrid, no solamente en la Asamblea, sino en varios ayuntamientos. En Ávila, si no me equivoco también, sí. Pero en Ávila no hace falta su ayuda para dar la alcaldía a una persona determinada, pero en Madrid sí. Y sin embargo, hemos visto que una vez que se han nombrado, ha habido elecciones, pues que claramente no han dado el apoyo a la lista más votada todavía, ¿no? ¿Eso cómo va a funcionar? ¿Efectivamente van a permitir que apoyen los más votados? ¿Van a llegar a acuerdos con los que no han sido ganadores para intentar, en Madrid, por ejemplo... Getafe. Bueno, en Getafe parece que está más claro, ¿no? Pero en Leganés creo que pues podría ser alcalde una persona que se ha quedado en la última posición, ¿no? Precisamente por un acuerdo de todos los demás para que no gane el partido que ha ganado. Es decir, ¿cómo ve usted y cómo esa situación en este momento, si se encuentra con que una vez que han ganado tienen una representación importante, no pueden cumplir exactamente los compromisos que habían adquirido porque las situaciones cambian mucho de unos ayuntamientos a otros? En fin, ¿eso cómo lo han planteado? Es que
Yo le quiero matizar un tema a Pilar. Nosotros nunca hemos dicho oficialmente, ni ha habido una decisión de la dirección del partido antes de empezar la campaña electoral, que apoyaríamos la lista más votada. Nosotros hemos marcado dos condiciones, y yo personalmente y muchos otros cuando hemos hecho mítines y hemos hablado con periodistas las hemos repetido hasta la saciedad. Lo que pasa es que mucha gente o no las quiere entender o no las puede entender. Porque son dos condiciones nacionales. Primero, nosotros estamos dispuestos a pactar con aquellos partidos, aunque sean elecciones municipales y autonómicas, con aquellos partidos que se comprometan a modificar la ley electoral nacional. Sí. Y segundo, recuperación de las competencias de educación para el Estado. Entonces la gente nos dice, es que esos son temas nacionales y autonómicos. Claro. Pero decimos, bueno, es igual, es que nosotros, las elecciones municipales y autonómicas son partes de un todo. Nosotros somos un partido con vocación nacional, con sentido de Estado, y queremos modificar esto. Nunca hemos dicho oficialmente que vamos a apoyar la lista más votada. Nunca lo hemos dicho. Sin embargo, está planteado, se ha aceptado así habitualmente, ¿no? Nosotros no lo hemos aceptado. Hemos reiterado nuevamente en que aquellos que estén dispuestos a esas dos condiciones, conversaremos con ellos. Y si no están dispuestos, o no pueden, o no quieren, o sus direcciones nacionales lo rechazan, pues entonces yo personalmente creo que hay un camino que es la abstención, y a continuación entra en juego la ley del régimen electoral que dice que gobierna la lista más votada. Me parece a mí personalmente un procedimiento lo más limpio y aseado. Victoria. Yo le quería preguntar, he leído unas declaraciones suyas en las que dice que en la Asamblea, cuando se conformen los grupos parlamentarios, que usted y su grupo quizás se sentirían más cómodos más cerca de la izquierda, de los socialistas y de Izquierda Unida. ¿Qué papel van a jugar? Porque lo primero que ha hecho es que renuncia al coche oficial, pero eso en el ayuntamiento, ¿no? No. ¿Y usted también? Sí, y en la Asamblea también. Los comentarios, sí. Entonces, eso está muy bien como gesto y esas cosas, pero tiene poca enjundia para el devenir de la Asamblea con una mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. ¿Qué papel van a jugar? Quizá, si me permite, contestando a la primera parte, yo he dicho que efectivamente me comentaron el otro día que había un coche oficial a disposición del portavoz de UPyD. Yo dije, sí hay coche oficial condicional, porque yo no me lo creo, yo renunciaré. Pero en fin, eso está claro. No, pues créaselo, ¿eh? Claro que lo hay. Los grupos lo tienen. Sí, pues créanselo que yo renuncio, porque esa política de gestos nos parece importante. Y yendo a la pregunta, efectivamente yo he dicho que me sentiría más cómodo en determinados temas, si se lee uno la entrevista lo pone así, con PSOE y con PSM, perdón, y con Izquierda Unida. Bueno, me sentiría más cómodo a la vista del programa de la política que ha realizado la presidencia de la Comunidad Autónoma los últimos 8 o 4 años y a la vista de nuestro programa. Nosotros encontramos, y yo entiendo que tenemos puntos más coincidentes en principio con el Partido Socialista y quizá menos con Izquierda Unida. Pero siempre teniendo en cuenta un criterio pragmático que es el que aplicamos y el que aplica Rosa Díez en el Congreso. Es decir, a nosotros nos interesa no quién propone determinadas cosas, sino el contenido de esas determinadas cosas. Entonces yo estoy absolutamente convencido, y lo he hecho así en campaña electoral, es decir, no me duele en prendas, que la política de la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene cosas acertadas y nosotros las apoyaremos. Aquellas cosas que no estimemos acertadas, pues evidentemente estaremos en contra. ¿Qué papel pretendemos jugar? Bueno, un papel modesto, pero un papel al mismo tiempo importante, y no son contradictorios los términos. Queremos hacernos notar, en el mejor sentido de la palabra, apoyando iniciativas, presentando iniciativas que supongan un aire fresco, permítaseme la expresión, en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Queremos demostrar con hechos que lo que decimos, hemos dicho en campaña electoral, pues que sea realidad. Es decir, nosotros estamos convencidos y pedimos ser juzgados por los hechos, no por lo que decimos, porque a la gente, cuando decimos determinadas cosas, y yo lo comprendo perfectamente, son profundamente escépticos, lo entiendo perfectamente. Usted ha dicho, don Luis, que tienen vocación de partido nacional. Sí. Los grandes partidos nacionales vienen a representar algo así como la comida rápida, mientras que ustedes serían algo así como comida para gourmet, de momento. Para dar el salto, que a mí ya me ha sorprendido este primer salto que han dado, ¿cómo van a pasar de la comida de gourmet para ese votante urbano, informado, a atraer el voto más masificado? Pues sin duda es uno de los grandes retos y es una pregunta muy oportuna. Entonces nosotros entendemos que hemos dado un primer salto muy importante en estas elecciones. Es decir, supongamos que no hubiésemos hecho prácticamente nada o que hubiésemos casi desaparecido. Bueno, efectivamente, entonces escucharíamos las profecías de muchos. Bueno, hemos dado un salto muy importante. Y ahora, efectivamente, como usted dice muy bien, bueno, este siguiente paso es mucho más importante todavía. ¿Cómo lo vamos a dar? Bueno,
nosotros creemos que hemos roto una primera barrera que es muy importante, que era la barrera del silencio de determinados medios. Es decir, nosotros hemos tenido, y seguro que ustedes lo han palpado y lo han visto, una enorme dificultad, que es la de transmitir nuestro mensaje. Eso en gran parte se ha roto, en gran parte se ha roto. Entonces, ahí tenemos un punto de partida importante. Tenemos representantes en muchas partes de España, pero tenemos enormes agujeros negros, sin duda, que son quizá los que tienen otros partidos. Es decir, nosotros repasamos nuestros resultados en Cataluña y son realmente, y lo digo claramente, muy malos, son descorazonadores. Que ahí se pegan con unos primos hermanos. Bueno, y luego tenemos muy malos en País Vasco y también malos en Galicia. El resto estamos mejor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues insistiendo en nuestro mensaje, insistiendo en nuestro trabajo, deseablemente con una mayor presencia en los medios de comunicación y trabajando muchísimo en la red. Entonces, seguiremos con lo mismo. Y creemos que este paso que hemos dado es muy importante. Es un paso cuantitativo y cualitativo. Hablando de medios, aquí estuvo hace, quiero recordar, como un mes y medio. No sé si alguno de vosotros estaba el día que vino Rosa Díez. No, Bueno, pues dijo lo vi, pero no estaba. esto que me parece que lo ha apuntado don Luis en parte. Escuchemos a Rosa Díez cuando estuvo aquí. A esta situación de endeudamiento por encima de sus posibilidades, las comunidades autónomas han llegado no solo por su poca responsabilidad, que también, que no se las quiero quitar, sino, no se la quiero quitar a nadie la suya, sino también porque el gobierno de la nación, sucesivos gobiernos, de todo la culpa no la tiene Zapatero, o sea, no hace falta que insista en ello, sucesivos gobiernos se han negado a utilizar los instrumentos que le da la Constitución para intervenir. Que la educación en España ha suspendido desde hace mucho tiempo, no hay que ir a ningún sitio para que nos lo expliquen. En eso nos ponemos de acuerdo todos. Que haya 17 modelos educativos en España, algo habrá tenido que ver. Hemos unido los dos comentarios porque habla de comunidades autónomas y de educación y está intimísimamente relacionado a ambos debates. Y para plantear la pregunta a don Luis, voy a leer un correo que me mandó hace unos días Rosario Suárez. Dice así, dice, el afán del PSOE de acercarse al máximo a los separatismos y en darle a su partido la potestad de obrar en cada región como lo harían los separatistas, para ver si así les quitaban votos, ha sido uno de los motivos que ha llevado al electorado a cambiar su voto. Dice también que cuidadito con el PP, que tome nota, porque también el PP está llevando a cabo una política diferente en cada comunidad autónoma en cuanto a temas lingüísticos o identitario se refiere. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Esto es una de las madres del cordero de la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Entonces, enlazo las dos cuestiones que decía la señora Díez y lo que dice Rosario. ¿Cómo lo van a hacer ustedes por territorios? Absolutamente, esa es una de las madres del cordero y nosotros hemos insistido en los últimos 2 o 3 años que no solamente estamos enfrentando una crisis económica, sino que enfrentamos algo mucho más profundo y serio, que es una crisis institucional, una crisis político-institucional. Y un ejemplo de los mismos es el Estado de las Autonomías, que es un ejemplo de una buena idea, en su momento, en la Constitución, que en nuestra opinión se ha convertido en una mala idea. Entonces, es un tema que hoy está encima de la mesa, que hace un año no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque hace un año vivíamos en la abundancia, aparecen en la abundancia permanente, pero claro, cuando llega la época de la escasez, las miserias del Estado de las Autonomías y la insostenibilidad del Estado de las Autonomías y el propio sistema educativo, pues salen a la luz del sol. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros decimos que lamentablemente somos casi ya el único partido con sentido nacional y que podemos decir lo mismo y decimos lo mismo en todas las autonomías, cosa que no ocurre con las demás, y eso es muy malo. Ni el PSOE ni el PP. Creemos que no. Y lo estamos viendo y lo vamos a ver a partir de las elecciones de marzo si hay una nueva persona, un nuevo partido al mando de la presidencia. El otro día me mandó, lo que pasa es que lo he borrado, si lo sé no lo borro, me mandó un mail un telespectador con noticia que decía el gobierno de Camps, se entiende, la Generalitat Valenciana, fomenta el valenciano, puntos suspensivos, no sé si me ponía en Los Ángeles o en California. Habían abierto un centro y tal, pero en fin. Lo que ocurre es que cambiar la ley, hasta que no cambie la ley electoral, los grandes partidos al final tendrán que hablar catalán en la intimidad si quieren gobernar, ¿no? Y ahí está la llave, ¿no? Es decir, como no logren ustedes esa injusticia, que son los miles de votos de Izquierda Unida y que han recibido ustedes, que tengan muchísimo menos valor que el de los nacionalismos, como PSOE o PP no se pongan de acuerdo, va a ser un muro infranqueable. Y yo no sé si se van a poner de acuerdo en algo que les perjudica a ellos. Es evidente que no se van a poner, Luis. Pues... Pero yo lo que querría plantear al invitado es, los últimos resultados, como usted muy bien decía, en Madrid han sido sorprendentemente buenos. Y eso que las encuestas hablaban de peor resultado del que han tenido. Ahí las encuestas se han equivocado completamente. Pero, ¿cómo se atrae, usted muy bien lo ha dicho, a un gallego, a un catalán, a un vasco, a un partido que tiene tanto sentido
de Estado que considera que las autonomías son que es un proyecto no viable. Es muy difícil que les voten Sin duda. en las comunidades autónomas que se sienten profundamente nacionalistas. Ya he mencionado tres, que son tres ejemplos claros. Sin duda, es clarísimo. Es decir, uno se pregunta eso, ¿cómo nos van a votar en el País Vasco a un partido que dice queremos acabar con el concierto vasco, con el cupo vasco, con el concierto navarro? Evidentemente. Pero ese es uno de los grandes, de los tremendos problemas. Eso está perfectamente claro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con mucho trabajo, con ideas y con posibilidades de, vamos a ver, no voy a decir extorsionar, con posibilidades de influir. Nosotros queremos adquirir la suficiente fuerza, y lo estamos empezando a testar en materia autonómica y municipal, como para forzar a los dos grandes partidos a modificar esa ley electoral. ¿Es muy difícil? Por supuesto. ¿Que va a llevar mucho tiempo? Seguramente. Porque claro, nosotros a lo mejor pensemos, podemos sacar en marzo en las elecciones a lo mejor 1.200.000 votos, por ejemplo, que sería un salto importante para nosotros. Pero es que claro, a lo mejor 1.200.000 votos nos dan 4 o 5 diputados, nos dan para formar un grupo parlamentario de duras penas. Entonces, lo habrán oído una realidad que lo ha dicho Rosa Díez muchas veces. Sacamos 300.000 votos en las últimas generales, tenemos un diputado, Rosa Díez, el PNV sacó 300.000 votos y tiene 6 diputados. Cuidado, que tendría algo parlamentario Bildu. En esa regla de tres, Bueno, si fuera tendría extrapolable la cosa. 7 diputados. Bien. Iba precisamente a preguntar por Bildu. Usted acaba de decir que tienen dificultades en las 3 comunidades autonómicas, históricas, y además es lógico por el discurso que ustedes... Discurso, por cierto, que yo desde luego comparto. Yo creo que hay que introducir cuñas correctoras en los nacionalistas sin ninguna duda, porque si no el Estado de las autonomías salta por los aires precisamente por la prepotencia de algunos nacionalismos. Quería saber su opinión personal del hecho de que Bildu haya entrado con esa fuerza en el País Vasco, y además algunos de los que la ampararon ahora se echan las manos a la cabeza al ver que puede ser Bildu pues quien capitanee la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa o San Sebastián. Y luego... breve, por favor, Pilar. Muy breve. Usted ha sido secretario de Estado del último gobierno de Felipe González. ¿Qué le parece eso que ha calificado a la ministra de Defensa como un espectáculo, el que se está viviendo en el Partido Socialista y en el gobierno socialista? Vamos a ver. Lo primero, lo de Bildu nos parece una catástrofe. Y yo creo que además me atrevería a decir que casi la única que lo manifestó clara y taxativamente fue Rosa Díez. Es decir, nos parece una catástrofe, por ejemplo, el tema de la Diputación de Guipúzcoa, como ustedes saben, el dinero y el poder los tienen las diputaciones. Claro, entonces eso me parece que son 500 millones de euros, aparte de información, etcétera. Es decir, es un tema enormemente serio y enormemente grave que se debería haber atajado desde el principio. Segundo tema, el sobreespectáculo del Partido Socialista. Bueno, yo la verdad es que el Partido Socialista lo dejé en el 94, después de 18 años de militancia, y aburrido, y más que aburrido de muchas cosas. Entonces, como dije una vez, nunca ni en mis peores pesadillas habría pensado que la cosa llegaría a donde está. Entonces, yo creo que ha tenido una derrota, estoy diciendo una cosa absolutamente obvia, de una enorme gravedad, y entonces, bueno, pues me parece, no me atrevo a decir que es un partido que está en bancarrota. Yo creo que el Partido Socialista va a prevalecer, lo creo sinceramente. Creo que es una fuerza que tiene una base. A mí me ha sorprendido sinceramente la magnitud de su derrota. Yo pensé que iban a caer, pero menos. Sinceramente lo digo. También los que ganaron no pensaban que iban a ganar por tanto, ¿eh? Claro. Entonces, seguro. Pero yo creo que, bueno, esto que llaman primarias no son primarias, efectivamente, es otra cosa completamente distinta. Pero bueno, y luego personalmente a mí Rubalcaba me parece un buen candidato. Me parece un buen candidato. Me parece un político importante, ¿eh? Y entonces yo si estuviese en el PP estaría un poco preocupado, sinceramente. Bueno, lo veremos en cualquier caso. Hemos hablado del País Vasco, pero quiero meter, ya como última cuestión, otro vector en la conversación, aprovechando la brecha del País Vasco. Escuchen lo que ha dicho el Lehendakari Patxi López. Llevamos días viendo a una juventud indignada que demanda respuestas a una clase política que, por lo visto, estábamos ocupados dando respuestas a otras preguntas. Si una conclusión debemos sacar de las movilizaciones de las últimas semanas es que debemos de implicar a la ciudadanía y especialmente a los jóvenes en la gestión de nuestras políticas. Bueno, en términos generales y dicho así, nadie puede estar en contra de eso, me parece, ¿no? Pero una última cuestión le quiero preguntar a nuestro invitado, don Luis de Velasco. ¿El movimiento 15M, el movimiento de los indignados, el movimiento Democracia Real Ya, les ha beneficiado a ustedes en cierto sentido? Porque había muchos de sus postulados
más o menos genéricos que coincidirían con lo que usted ha planteado aquí. Luego había otras cosas, sinceramente, bastante surrealistas. Evidentemente. Todo hay que decirlo, ¿no? Pero ¿cuál es su posición sobre este movimiento? Cuando se hace una terapia colectiva salen posiciones absolutamente surrealistas. Pero lo ha definido usted muy bien, es decir, nosotros repasamos el núcleo central de sus planteamientos y hay muchas cosas que nos recuerdan a lo que nosotros venimos diciendo desde hace 3 años. Modificación de la ley electoral, no corruptos en las listas, independencia del Poder Judicial, etcétera, etcétera, limitación de mandatos. Entonces, evidentemente... Sobre el movimiento, a mí personalmente me asombra que no haya salido antes y más gente. Entonces lo que me resulta también grotesco es oír algunas manifestaciones de gente del Partido Socialista que quieren ponerse al frente ahora de la manifestación, cuando en gran parte de esa manifestación es contra ellos. Si nos benefició... el ejemplo, y fue espectacular, fue de Tomás Gómez, Sí. el que más morro le echó en este asunto con diferencia. Nosotros nos mantuvimos, yo creo, un buen criterio al margen del tema en los días preelectorales. Si nos ha beneficiado o perjudicado... Nosotros creemos que no nos ha perjudicado, que seguramente ha sido neutro y que quizá nos haya beneficiado, porque quizá hay gente bien preparada en esa, hay mucho universitario y habrán echado un vistazo y habrán dicho, hombre, si estamos diciendo muy parecido a lo que decía UPyD, bueno, pues nos ha beneficiado, seguramente, muy poquito. Yo creo que el movimiento me parece interesante, todo lo que sea agitar yo creo que me parece interesante porque además refleja un estado de malestar importante. Lo que no estoy seguro de su viabilidad, es decir, esas cosas pues se agotan por sí mismas, la gente se cansa y luego habría también que tratar de que saliesen... Una asamblea de facultad no puede durar 2 meses. Toda la vida. Claro, y habría que tratar incluso aunque estuviéramos nosotros. Y aunque estuviéramos nosotros. Habría que intentar que, bueno, terminasen de allí porque están causando perjuicios a los comerciantes, a mucha gente, es decir, llega un momento que ya... pues la cosa pierde un poco la gracia, dicho un poco así. Sí. Bueno, pues don Luis, que tenga usted mucha suerte. Pues muchísimas gracias. Es el tercero de UPyD que pasa por aquí en un mes, ¿eh? Nosotros hemos cumplido con la cuota de manera razonable. Me parece más estupendo. Que razonable. Así me parece estupendo. Bueno, siempre vamos a intentar invitarle siempre que podamos. Y se va a dar cuenta lo caros que son los taxis, ¿eh? Para llegar hasta aquí, por lo menos. Yo voy en metro siempre. Sí. Yo sí sé lo que es el metrobús. Y yo también. Bueno, pues lo dicho, que mucha suerte. Muchísimas gracias. Venga, ya le veremos más veces.